En el mundo del crimen, no es raro que la presión de la culpa y el peso de la conciencia logren abatir incluso a aquellos que han cometido los actos más atroces. Algunos asesinos intentan escapar, otros se esconden por años, y unos más buscan manipular la verdad para evitar ser descubiertos. Pero hay una minoría que, incapaz de sobrellevar el peso de sus acciones, decide enfrentar la realidad y entregarse. No por miedo a la ley, sino porque el tormento interior resulta insoportable. Existen casos reales, profundamente humanos y estremecedores, en los que el remordimiento ha sido tan aplastante que ni la posibilidad de la cárcel ni la condena social pudieron frenar el impulso de confesar. Y cuando un asesino se presenta ante las autoridades sin que nadie lo haya buscado aún, surge una pregunta inevitable. ¿Qué tan fuerte debe ser la culpa para romper por completo el instinto de huida? Hoy exploraremos 5 ejemplos impactantes de criminales que, dominados por la culpa, decidieron entregarse. Estas historias, tan diversas como perturbadoras, nos muestran que, en ocasiones, el abismo interno es más implacable que cualquier persecución policial. A lo largo de este recorrido, analizaremos cada caso, las circunstancias que rodearon el crimen y cómo la conciencia terminó por vencer el impulso de ocultarse. Desde crímenes pasionales hasta homicidios familiares, veremos cómo, en algunos escenarios, el castigo más severo no es impuesto por un juez, sino por uno mismo. Este análisis no solo nos acerca a la mente de quienes cometieron estos actos, sino que también abre un debate más amplio sobre la redención, la justicia y los límites de la culpa humana. Si te intriga la psicología criminal y deseas entender cómo la culpa puede transformar a un asesino en un confesor, quédate hasta el final del video. Y si disfrutas de estos análisis, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros episodios sobre casos reales que desafían la comprensión. El asesino de la novia en California. En 1998, en una pequeña ciudad de California, un joven de 24 años cometió el asesinato de su novia tras una discusión que escaló rápidamente. Según los informes policiales, el joven, impulsado por celos y un enojo incontrolable, acabó con la vida de la mujer en un arranque de violencia. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue lo que sucedió horas después. Abrumado por la culpa y el remordimiento, el asesino se entregó voluntariamente a las autoridades. Durante su declaración, el joven relató que al ver el horror de su acción y comprender la magnitud de su error, no pudo soportar la idea de vivir con ese peso. El testimonio fue claro: no podía mirarme al espejo sin recordar lo que había hecho. Este caso se destacó no solo por la crudeza del crimen, sino por la inusual reacción del perpetrador, quien reconoció su culpa y buscó enfrentar las consecuencias de sus actos sin esperar a que la policía lo encontrara. La entrega voluntaria facilitó el proceso judicial y, aunque fue condenado, su confesión sincera abrió un debate sobre la posibilidad de redención a través del reconocimiento del error. Este caso es un claro ejemplo de cómo, en algunas situaciones, la culpa puede actuar como un catalizador para la reparación, al menos en términos personales. El hombre de Ciudad Juárez. En 2008, en la agitada frontera de Ciudad Juárez, un hombre se entregó a la policía tras cometer un homicidio durante un altercado en un bar. Los informes indican que el individuo, tras agredir mortalmente a un conocido en medio de una discusión violenta, experimentó un profundo sentimiento de culpa que lo impulsó a entregarse pocas horas después del suceso. Los testigos relataron que, tras el incidente, el hombre se mostró visiblemente afectado, incapaz de evitar las lágrimas y el evidente sufrimiento interno. En declaraciones posteriores, afirmó que la culpa me carcomía por dentro y que la idea de huir le parecía insoportable. Su entrega voluntaria sorprendió a la comunidad, ya que muchos esperaban que, ante la gravedad del crimen, optara por ocultarse. Este caso fue ampliamente difundido en los medios locales y se convirtió en un ejemplo paradigmático de cómo la presión emocional y el peso de la conciencia pueden obligar a un delincuente a asumir la responsabilidad de sus actos, aun cuando el entorno parecía favorecer la impunidad. El homicidio en Madrid. En 2012, en la capital española, un hombre involucrado en un conflicto de pareja cometió un homicidio durante una acalorada discusión. Los detalles del suceso relatan un enfrentamiento que terminó con la trágica muerte de su compañero, en un ambiente de tensión acumulada durante meses de problemas personales y emocionales.
Lo que marcó este caso fue la decisión del asesino de entregarse a la policía pocas horas después del crimen. Según las declaraciones recogidas en el juzgado, el acusado manifestó que la culpa era insoportable y que sentía que no podía seguir viviendo con el remordimiento de haber arrebatado una vida. La sinceridad de sus palabras, sumada a la confesión voluntaria, generó un intenso debate en la opinión pública sobre la naturaleza del remordimiento en actos de violencia extrema. Este caso puso de relieve la complejidad de la psicología criminal, evidenciando que, en ocasiones, el reconocimiento del error puede ser el primer paso para buscar alguna forma de redención, incluso en medio de un crimen tan terrible. Si estos relatos te han dejado perplejo sobre la fuerza destructiva de la culpa y cómo puede llevar incluso a los criminales más duros a entregarse, dale like a este video y suscríbete. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que la culpa puede ser un camino hacia la redención o simplemente una carga insuperable? Déjanos tus comentarios y acompáñanos en este viaje por las complejidades de la mente criminal. El asesinato familiar en Guadalajara. En 2010, en Guadalajara, México, un hombre se enfrentó a uno de los momentos más oscuros de su vida, tras cometer el homicidio de su padre durante una acalorada disputa familiar. La tensión acumulada y los conflictos intergeneracionales habían creado un ambiente insostenible en el hogar, y en un fatídico día, la situación se tornó irreversible. Según las investigaciones, el hombre actuó en un arranque de furia, pero pronto se vio abrumado por la culpa. A diferencia de muchos casos en los que los perpetradores buscan escapar, este individuo decidió entregarse a las autoridades, incapaz de soportar el peso de su acción. En su confesión, afirmó que cada minuto en libertad era un tormento y que prefería enfrentar las consecuencias antes que vivir con el fantasma de su crimen. El impacto de este caso resonó en la comunidad, pues mostró una faceta poco común: la entrega voluntaria motivada no solo por el miedo al castigo, sino por un profundo remordimiento. El proceso judicial se vio aliviado en cierta medida por la colaboración del acusado, y el caso se estudió para comprender mejor cómo las dinámicas familiares intensas pueden llevar a situaciones extremas. El confesador de un altercado en Argentina. En 2016, en una ciudad de Argentina, un hombre involucrado en un altercado callejero terminó quitándole la vida a un conocido durante una pelea impulsiva. Las circunstancias exactas del enfrentamiento permanecen algo confusas, pero lo que sí se sabe es que, en medio del caos, el agresor no pudo reprimir el peso de la culpa que lo consumía. Testigos y familiares relataron que, a diferencia de otros casos en los que la culpa se disfraza tras actitudes frías, este hombre mostró un visible quebranto emocional. Apenas concluido el enfrentamiento, y tras reflexionar sobre la magnitud de su acción, decidió entregarse voluntariamente a la policía. En su declaración, expresó que no podía vivir sabiendo que había arrebatado una vida sin darme cuenta de lo que significaba para todos los que lo conocían. La entrega voluntaria en este caso fue recibida con una mezcla de sorpresa y compasión por parte de la comunidad y se convirtió en un ejemplo de cómo la culpa puede ser tan intensa que obliga a un individuo a asumir sus responsabilidades, aun cuando ello implique enfrentar un castigo severo. Estos 5 casos, tan diversos en sus contextos y en la naturaleza de los crímenes, comparten un elemento en común: la incapacidad de algunos asesinos para vivir con la culpa. Mientras que en otros casos, el instinto de supervivencia y el deseo de evadir el castigo llevan a largos años de ocultamiento, aquí encontramos ejemplos en los que la conciencia se impuso de manera abrumadora. Cada uno de estos relatos nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana. La culpa, un sentimiento universal, puede convertirse en una fuerza tan poderosa que en ocasiones lleva a una persona a enfrentar la justicia por voluntad propia. Estos casos evidencian que, en medio de la oscuridad de un crimen, puede haber un destello de humanidad que obliga a asumir las consecuencias. Además, la entrega voluntaria en estos contextos también abre un debate sobre la justicia y la redención. Es posible, en algunos casos, que el reconocimiento del error sirva de punto de partida para una transformación personal. Aunque el camino legal y social para un asesino nunca es fácil, la confesión y la colaboración con la justicia pueden, en cierta medida, contribuir a entender el trasfondo de sus actos y a prevenir futuros incidentes.
La empatía y el análisis psicológico que surgen de estos casos nos obligan a cuestionar la dicotomía entre el castigo y la rehabilitación. No se trata de justificar el crimen, sino de reconocer que, incluso en los casos más oscuros, la humanidad puede asomar. La voluntad de entregarse puede interpretarse como un reconocimiento de que, a pesar de la brutalidad del acto, el ser humano no es completamente inhumano y puede sentir el peso de sus acciones. Estos casos demuestran que, en ciertas circunstancias, la culpa puede resultar tan insoportable que obliga a un asesino a entregarse, ya sea en medio de un crimen pasional, un conflicto familiar o un altercado callejero. El remordimiento puede ser el motor que impulse a la persona a enfrentar las consecuencias de sus actos. Aunque cada caso es único y las motivaciones pueden ser complejas, el hecho de que algunos asesinos opten por confesar nos recuerda que la conciencia y la culpa son fuerzas poderosas en la psique humana. La entrega voluntaria no borra la magnitud del crimen, pero sí abre una ventana a la posibilidad de que, incluso en el abismo del error, exista una chispa de arrepentimiento. El análisis de estos hechos nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del remordimiento y la capacidad de la mente humana para buscar redención, por pequeña que sea la esperanza. En un mundo en el que la impunidad y la evasión a menudo dominan, estas historias ofrecen un rayo de complejidad emocional, mostrando que, a veces, la responsabilidad personal puede prevalecer sobre el instinto de huida. Si te ha impactado este recorrido por 5 casos reales en los que la culpa fue tan abrumadora que llevó a los asesinos a entregarse, compártelo, déjanos tus comentarios y suscríbete para seguir explorando historias que desentrañan las profundidades de la mente criminal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos análisis y reflexiones sobre casos reales que continúan retándonos a entender lo inexplicable.